Bueno, buenas tardes para todos. ¿Ven ahí la pantalla? Así arrancamos. Sí. ¿Sí? No. Bueno. A ver, voy a bajar esto acá. Bueno, con Pablo les vamos a hablar de neumonía aguda comunitaria grave. Al principio vamos a hablar toda la parte general, de diagnóstico, tratamiento, la parte de diagnóstico microbiológico, y después al final Pablo les va a dar unas diapos de la parte de ecografía en la neumonía, como para tener un complemento de esa parte que es recontra importante para nosotros en la UCI. Bueno. La neumonía comunitaria es una patología que es súper frecuente y es bastante compleja. Es la principal causa de muerte relacionada a infecciones, alcanzando una mortalidad en la UCI que puede llegar incluso hasta un 50%, o sea, es una mortalidad altísima. Por lo tanto, es responsable de una alta tasa de muertes, de una alta tasa de hospitalizaciones y, por lo tanto, de altos costos en salud. Como ven, el ingreso a UCI es sumamente variable, puede ir desde un 5 hasta un 40%, y un cuarto de los pacientes van a requerir asistencia respiratoria mecánica. Entonces, para lograr tener un manejo exitoso de esta patología, lo que necesitamos es hacer una adecuada evaluación de la severidad de la enfermedad. Esto es una clasificación teórica que existe, que la divide en neumonía comunitaria, neumonía adquirida a nivel hospitalario y la neumonía asociada a los cuidados de la salud, que en base a cuál de las tres categorías se encuentra el paciente son los gérmenes que vamos a plantear y el tratamiento antibiótico empírico que vamos a iniciar. La neumonía comunitaria es la que todos conocemos, es la infección del parénquima pulmonar en los pacientes que son procedentes de la comunidad o en el paciente que está internado menos de 48 horas. La neumonía adquirida a nivel hospitalario es aquella que se presenta en un paciente con una internación mayor a 48 horas. Y después la neumonía asociada a los cuidados de la salud, que puede ocurrir en los pacientes dentro o fuera de un hospital. Hay pacientes institucionalizados en otros lugares por otras cosas que también se considera asociada a cuidados de la salud. Obviamente que también es un factor de riesgo para plantear gérmenes multiresistentes como la causa de esa neumonía. Entonces, el abordaje diagnóstico de esta patología, vamos a tener criterios clínicos, después métodos diagnósticos que son complementarios de la analítica y de la imagenología, y vamos a tener que hacer una adecuada valoración microbiológica. Con respecto a la clínica, tenemos varios scores que se han ido estudiando para la neumonía, que lo que buscan hacer es una estratificación de riesgo. Estos dos son los más conocidos, el PSI, que es el Pneumonia Severity Index, y el CUP65, que se los muestro en la siguiente diapo, que son scores que se diseñaron para que la decisión de que un paciente necesite ingreso hospitalario pueda ser más objetiva. El PSI es un score que tiene mayor variación que el CUP65, pero es más complejo, porque como ven, acá abajo requiere hacer una gasometría arterial para tener determinados valores, como es el valor de pH arterial y la presión parcial de oxígeno, a diferencia del CURP que no tiene eso. Recuerden que no en todas las emergencias, ni en las policlínicas periféricas, podemos tener acceso a una gasometría arterial. Este es el CUR65, que como ven toma en cuenta un factor neurológico, el valor de urea, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la edad mayor a 65 años, se le da un punto a cada una de esas categorías, y según la sumatoria de puntos que me dé, es si el paciente tendría mayor o menor riesgo de marchar mal y de requerir ingreso a UCI. Los pacientes de 4 o 5 son los que tienen riesgo elevado y necesitan sí o sí una admisión a UCI. De todas formas, con la evidencia que hay hasta ahora, los criterios que nosotros vamos a tomar en cuenta para definir si un paciente tiene necesidad de ingresar a la UCI son los criterios de severidad de la ITSA. La ITSA, para los que no los conocen, es una sigla en inglés, que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Vamos a tomar en cuenta estos factores, cuyos criterios mayores son la presencia de shock séptico con necesidad de vasopresores y la presencia de insuficiencia respiratoria severa que requiere asistencia respiratoria mecánica. Hay criterios menores que toman en cuenta la frecuencia respiratoria mayor a 30, el nivel de PAFI, el infiltrado multilobar en la radiografía de tórax,
elementos neurológicos, nuevamente el valor de urea, la presencia de leucopenia, de trombocitopenia, de hipotermia y de una hipotensión que requiere resucitación agresiva. ¿tá? Lo que se vio en los últimos estudios es que tanto el CUP65 como el Pneumonia Severity Index son scores que se pueden emplear para decidir la necesidad de ingreso hospitalario de manejo ambulatorio, pero no para decidir la necesidad de ingreso a UCI. Para definir la necesidad de ingreso a UCI vamos a usar estos criterios de severidad de la ICSI. Con respecto a la valoración imagenológica, tenemos por un lado la ecografía pulmonar, que es lo que Pablo les va a profundizar después, la radiografía de tórax, que lo que vamos a ver es un infiltrado de consolidación nuevo, y la tomografía de tórax, que sí es importante destacar que no es un estudio necesario para hacer al inicio, sino que va a estar indicada en casos especiales, por ejemplo en pacientes inmunocomprometidos o que tengamos dudas diagnósticas, o frente a la aparición de complicaciones en la evolución. Con respecto a la valoración microbiológica, vamos a hablar de los hemocultivos. Como ven, nos proporcionan un diagnóstico etiológico en un bajo porcentaje de los casos, entre un 5 y un 23%. ¿Cómo vamos a obtener las muestras? Vamos a hacer un set con 2 tomas, que son secuenciales, con 30 minutos o menos de separación, idealmente antes del inicio del plan antibiótico. Se van a hacer por punción de vena periférica, e incluso uno de ellos lo puedo obtener a través del catéter venoso que recién emplacé, el catéter venoso central. Con respecto al aspirado traqueal y al lavado bronquial-alveolar, son cultivos semi-cuantitativos. Estos son los valores de referencia que usamos para decir si es efectivamente, digamos, una cantidad de unidades formadoras de colonia necesarias para hacer el diagnóstico. En el aspirado traqueal va desde 10 a la 5 a 10 a la 6, y el lavado entre 10 a la 3 y 10 a la 4. Previo a obtener el cultivo, podemos, mediante el aspirado traqueal, tener un directo, que eso es que en general el laboratorio nos puede brindar en las primeras 24 horas. Eso se hace con tinción de Gram, y según lo que se nos informa en el directo, nosotros podemos tener una orientación diagnóstica del germen. Yo ahí le puse algunos de ellos, los más frecuentes. Por ejemplo, si se nos informa de diflococos gram positivos, vamos a pensar en neumococo, cocos positivos, en racimos o en cadenas, pensar en estafilo, BGN, pensar en las enterobacterias, si son fermentadores, pensar por frecuencia en la pseudomonas, entre otros. La fibrobroncoscopía tampoco es un estudio que vamos a pedir de rutina. Lo vamos a pedir si no pudimos obtener la muestra de otra manera, o si la muestra que obtuvimos por aspirado traqueal no fue diagnóstica, en pacientes inmunodeprimidos, o cuando quiero excluir otros diagnósticos aparte de la patología infecciosa. En el caso que tenga sospecha de infección por Mycobacterium tuberculosis, lo que voy a pedir son baciloscopías, que se van a hacer en número de 3, en 3 días consecutivos, y ahora contamos con las técnicas de real-time PCR, que es el GeneXpert, que tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de tuberculosis. Los estudios inmunológicos, contamos con el antígeno neumocóxico y el antígeno para legionela. El neumocóxico lo podemos detectar en diferentes muestras biológicas, no solamente en la orina. No se altera por la administración previa de antibióticos y tiene un nivel de sensibilidad y especificidad bastante alto. El antígeno para legionela sí es en orina, también tiene sensibilidad y especificidad alta, y no lo vamos a solicitar de rutina como el antígeno neumocóxico. Lo vamos a solicitar ante mala evolución del paciente con un tratamiento antibiótico empírico que yo considero que es el adecuado, si tengo una clínica orientadora de infección por legionela, que lo vamos a ver después, o en pacientes en riesgo de haber tenido zoonosis o viajes al exterior. Y con respecto a los estudios serológicos, contamos con anticuerpos, sobre todo para los gérmenes atípicos, Mycoplasma, Clamidia, la legionela y la Clamidia psittaci. Entonces, cuando nos encontramos frente a la neumonía comunitaria grave, vamos a tener varios agentes etiológicos, que pueden ser bacterias, hongos o neumonias virales. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la infección bacteriana. El tratamiento de la neumonía va a iniciarse con la determinación del patógeno causal, pero ¿qué pasa? Como estuvimos viendo, muchas veces los test microbiológicos que tenemos para diagnosticar el germen causante de la neumonía no está disponible de inmediato. Si nosotros hacemos un aspirado traqueal, entre 48 y 72 horas recién vamos a tener alguna novedad de lo que es el germen, y, por ejemplo, como vimos con los hemocultivos, muchas veces hay un bajo rendimiento para el diagnóstico etiológico. Entonces surgieron los que se llaman los test moleculares. Este que yo les puse acá, por ejemplo, es el test del panel de neumonía, que es un film array. Son test moleculares que en una hora yo puedo tener noción de cuál es el germen infectante. Como ven acá hay una cantidad de bacterias. Estas son enterobacterias, está el Staphylococcus aureus, están los streptococos, entre ellos acá el neumococo, algunos genes de resistencia bacterianos, están los gérmenes atípicos, la legionela, el Mycoplasma y la clamidia, y numerosos virus, sobre todo destacar el influenza, BRS, que serían los virus más frecuentes para nosotros.
Entonces, la idea de la aparición de estos test moleculares, el objetivo es mejorar el diagnóstico etiológico, o sea, tenerlo más rápido, en una hora, que es excelente, digamos, nunca vamos a tener un diagnóstico tan rápido, y de esa forma lograr reducir un poco la exposición a antibióticos, porque van a ver que muchas veces tenemos pacientes con tratamientos antibióticos empíricos súper amplios, que no se empieza a escalar a las 48 horas con el resultado de los cultivos, y generamos tremenda resistencia antibiótica, favorecemos que el paciente se colonice con gérmenes resistentes, y eso lo tenemos que tratar de evitar. No es que yo pongo un tratamiento antibiótico empírico súper amplio y lo dejo así una semana y no lo ajusto a los resultados que voy obteniendo de los cultivos. Hay un trial que está en curso que se llama Multicap, que me parece que está muy bueno, que la intervención de ellos en los pacientes comparan, en realidad, que tienen un grupo control que hacen digamos, la valoración microbiológica habitual con aspirado traqueal, antígeno neumo, homocultivos, y un grupo de intervención que le aplican las técnicas de PCR y el nivel de procalcitonina, a ver si de esa forma se logra ver cuándo se puede terminar un tratamiento antibiótico, si se puede terminar antes o si se puede escalar antes, y de esa forma reducir la exposición a los antibióticos también. Entonces, con respecto a la etiología, tenemos numerosos gérmenes. El más frecuente por excelencia es el Streptococcus pneumoniae. Después podemos tener neumonía también por Haemophilus, por Mycoplasma, por Clamidia, por Legionella, por Staphylo aureus, por Moraxella, y gérmenes resistentes, como el Staphylo meticilino resistente, la Pseudomonas o Bacillus gram negativos productores de Bleb. Solamente a modo para saber lo que es la neumonía por Legionella, porque han aparecido recientemente algunos casos, es una neumonía que la vamos a tener que sospechar frente a factores externos, como por ejemplo pacientes con viajes a países mediterráneos. También es un germen que puede aparecer en reservorios de agua o en acondicionadores de agua que estén contaminados. Es muy frecuente en pacientes alcoholistas, es más frecuente en pacientes de sexo masculino, y tiene una sintomatología característica que no es la sintomatología propia de la neumonía. Como ven, más que nada va a dar síntomas gastrointestinales y neurológicos, con ausencia de síntomas respiratorios, como es el esputo purulento y un dolor tipo puntada de helado. Este es un trabajo de 2016, que lo que estudió fueron los predictores de sepsis entre los pacientes que estaban hospitalizados por neumonía comunitaria, y lo que encontraron como predictores de sepsis fue los pacientes añosos, mayores de 65 años, los pacientes senolistas, los pacientes con antecedentes de enfermedad renal crónica y de EPOC. Y encontraron como factor protector a la administración precoz de la terapia antibiótica empírica entre las 4 y 6 horas del ingreso hospitalario. Obviamente que el neumococo fue el microorganismo causal más frecuente de sepsis, y ellos encontraron que los pacientes que requerían ingreso hospitalario tenían scores de Pneumonia Severity Index y de CUR 65 más elevados, pero que los pacientes que ingresaron a la UCI muchas veces tenían un CUR 65 no tan elevado, menor a 2 puntos, lo que hablaba, como decíamos previamente, de la limitación para la evaluación de la severidad en los pacientes de estas dos escalas. Entonces, frente a un paciente con una neumonía comunitaria grave, lo que vamos a hacer es, inicialmente, ingreso a la UCI, y una vez que lo ingresamos, la terapéutica se va a basar en hacer una administración de antibióticos empíricos de forma precoz y lo más adecuada, según lo que vamos a ver más adelante, para saber qué plan antibiótico vamos a iniciar. Si tenemos posibilidad de erradicar el foco, como es el caso de la presencia de un derrame pleural, y el soporte de las disfunciones, dentro del que vamos a destacar el soporte respiratorio, con asistencia respiratoria mecánica invasiva o no invasiva, y la resucitación hemodinámica en caso de shock séptico. Con respecto a uno de los pilares de tratamiento, que es la antibiótico-terapia, vamos a hacer un tratamiento antibiótico inicial, que como decíamos es empírico y dirigido a los patógenos más frecuentes, y la elección de ese tratamiento antibiótico empírico lo vamos a hacer en base a la severidad del paciente, si hay necesidad de ingreso hospitalario o de tratamiento ambulatorio, que para nosotros siempre va a ser necesidad de ingreso hospitalario, y si hay factores de riesgo para infección por gérmenes multiresistentes. Entonces, ¿de qué depende la buena evolución de la neumonía, la mejoría de la supervivencia y se disminuye la estadía hospitalaria? De que yo haga una buena elección de este tratamiento antibiótico inicial. Con respecto al sostén respiratorio de los antibióticos, vamos a hablar después más adelante en detalle cada uno. Con respecto al sostén respiratorio, el uso de la ventilación no invasiva en la neumonía tomó mucho auge con la pandemia del H1N1 en el 2009, y han habido numerosos estudios a raíz de ahí. Lo que se vio es que está indicada en los pacientes que una vez que le aplicamos el score SOFA tienen disfunciones leves, en pacientes que una vez que yo le inicio la ventilación no invasiva
tienen una buena respuesta, incluso pacientes que tengan una buena respuesta a la terapia antibiótica, que vayan teniendo una buena evolución clínica, y está contraindicado en los pacientes más graves, en pacientes con shock séptico o que tengan una mala respuesta inicial a la ventilación invasiva. De hecho, se vio que en estos pacientes que no responden inicialmente a la ventilación invasiva y que presentan un mal intercambio gaseoso luego de 1 hora de BNI, se asocia a peor pronóstico si yo sigo difiriendo la intubación orotraqueal. Entonces, los factores de riesgo que se encontraron para el fallo de BNI son que el paciente presente una prioridad radiológica en las primeras 24 horas de la admisión hospitalaria, un score de SOFA elevado al ingreso y luego de la primera hora de recibir BNI, un deterioro del intercambio gaseoso y la presencia de taquicardia. Entonces, vamos a ver como para tener algo que todos podamos seguir, como saben, en todas las infecciones es imposible dar una receta de cocina de los antibióticos que hay que hacer para cada infección, pero bueno, para neumonía lo que se recomienda es seguir las guías IRSA, que fueron actualizadas en el 2019, o sea que toda esta información está bastante reciente, y toda esta parte que vamos a ver es según estas guías. Para el diagnóstico microbiológico de la neumonía, las guías obviamente que hablan de que la necesidad de hacer el cultivo de secreciones traqueales, los hemocultivums, como veíamos previamente, si tenemos disponible hacer el antígeno neumocóxico en orina y el antígeno de legionela en orina, en casos que yo sospeche ese germen. Cuando estamos en periodo de actividad de virus de la gripe hay que testearlos, testear virus influenza. Con respecto a la procalcitonina, como ven acá, tiene una sensibilidad para el diagnóstico de neumonía bacteriana que es muy amplia, entre el 38 y el 91%. Entonces, solo con un nivel de procalcitonina nosotros no podemos, en base a eso, decidir si iniciar o no un tratamiento antibiótico. Entonces, frente a la sospecha del diagnóstico de neumonía, independientemente del valor de procalcitonina, el tratamiento antibiótico se va a instaurar igual. Con respecto a los scores necesarios para determinar la necesidad de un paciente de ingreso a UCI o no, obviamente que, como les decía previamente, vamos a usar los criterios de IRSA. Hay otro score que se llama SmartCop, pero que es más complejo, o sea que por lo tanto nos vamos a quedar con el primero. ¿tá? Y lo que se vio es que con un criterio mayor y 3 criterios menores, tiene una sensibilidad de 84%, especificidad de 78% de requerir ingreso a UCI. Con respecto al uso de corticoides, hay varios estudios en curso, se está estudiando bastante, sobre todo en los pacientes que no tienen una buena evolución inicial. ¿Por qué es esto? Porque como vamos a ver más adelante, el paciente que no responde bien inicialmente al tratamiento que yo le estoy instaurando, puede ser, por un lado, porque estoy haciendo un tratamiento antibiótico que no es el ajustado a lo que tiene el paciente, o porque muchos pacientes presentan como un estado hiperinflamatorio, que tranca un poco la evolución de la infección. Es en esos pacientes en que los que se plantea el uso de corticoides como terapia coadyuvante. De todas formas, las guías IRSA no recomiendan el uso extendido de corticoides de forma rutinaria en los pacientes, solamente como lo usamos nosotros habitualmente, que es en los casos de shock séptico refractario. Con respecto al tratamiento de la neumonía para pacientes sin factores de riesgo para gérmenes multiresistentes, las guías lo que dicen es el uso como primera línea de la terapia combinada, que es un betalactámico y un macrólido. Nosotros habitualmente usamos ampicilina sulbactam, pero sepan que estas cefalosporinas también están autorizadas para usarse, y asociar un macrólido, que el que nosotros usamos es la claritromicina. Como segunda opción se puede llegar a usar un betalactámico más una fluoroquinolona respiratoria, que en este caso va a ser la levofloxacina o la moxifloxacina. Pero lo que se recomienda de primera opción, primera línea, es esta terapia combinada con el betalactámico más un macrólido. La duración del tratamiento antibiótico de la neumonía que no tiene complicaciones infecciosas, habitualmente entre 5 y 7 días, es una buena duración. ¿Por qué asociar macrólidos a los betalactámicos? Tenemos que saber que son una familia de antibióticos que logran una muy buena concentración a nivel del epitelio bronquial, de hecho es mayor que en plasma, y los macrólidos tienen lo que se llama propiedades inmunomoduladoras, que no son propiedades antimicrobianas, ¿tá? Son propiedades que lo que van a hacer es controlar la hiperinflamación que tiene el huésped sin afectar su respuesta inmune normal en defensa de una infección. Entonces esas propiedades son, por ejemplo, disminución de producción de citoquinas proinflamatorias, inhiben la producción de especies reactivas del oxígeno por los neutrófilos, inhiben la adherencia bacteriana, inhiben la formación de biofilms y tienen disminución de la virulencia de determinados patógenos. Entonces, hay 3 teorías que soportan el beneficio del uso empírico de los macrólidos asociados a los betalactámicos.
Primero, mejor cobertura de atípicos. Segundo, que tienen un efecto, sobre todo en los casos de infección por neumococo, que es el germen más frecuente, generan una inhibición de la producción de exotoxinas por el neumococo. Y además, como veíamos recién, tienen efectos inmunomoduladores sobre el huésped. Entonces, estos dos, el punto 2 y el punto 3, son los que diferencian a los macrólidos de las quinolonas, porque ambos son efectivos contra atípicos. Pero ¿por qué se prefiere asociar macrólidos y no quinolonas a los betalactámicos? Es por estas dos razones. Esto es un trabajo que tiene varios años ya, desde 2014, pero si bien es en base a estudios observacionales, lo que se vio acá en estos pacientes es que el uso de la terapia combinada con macrólidos tenía una disminución significativa de la mortalidad de los pacientes con neumonía comunitaria, así que bueno, apoya usar como tratamiento combinado de primera línea los betalactámicos con macrólidos. Con respecto al tratamiento para los pacientes que sí presentan factores de riesgo para gérmenes multiresistentes, los gérmenes multiresistentes que vamos a hablar sobre todo es el Staphylo aureus, penicilino resistente, las guías obviamente que hablan de la utilización de vancomicina y linezolid, después vamos a ver algo más ajustado a nuestro entorno, y frente a la presencia de pseudomonas, agregar piperacilina, tazobactam o ceftazidime, que son más que nada los primeros dos que agregamos en nuestro medio. Estas son las otras opciones que da la guía, pero vamos a quedarnos con lo que más frecuentemente usamos nosotros. Cuando yo planteo que puede haber algún germen multiresistente, lo que voy a hacer es extender el tratamiento antibiótico asociado a la terapia antibiótica para los gérmenes habituales de neumonía. Y con los resultados de los cultivos, o sea, las primeras 48 horas, yo voy a tener que descalar en ese tratamiento antibiótico. Esto es una tabla donde vemos los factores de riesgo para la infección por patógenos del grupo PES, que este estudio le llama PES, la P es por pseudomona, la E es de enterobacterias productoras de BLE, y la S es el Staphylo meticilino resistente. Van a ver, yo acá les puse qué significa, digamos, cada cosa, que tienen una A, una B, una C chiquita. La A hace referencia a los factores de riesgo para tener infecciones por el grupo PES, la B son los factores de riesgo específicos para infección por pseudomonas, y la C, factores de riesgo específicos para infección por Staphylo comunitario resistente. Entonces, como ven, ¿cuáles son los factores de riesgo principales para tener una neumonía por estos gérmenes del grupo PES? Es, primero que nada, haber recibido antibióticos sistémicos en los últimos 3 a 6 meses. Haber estado hospitalizado por más de 2 días en los últimos 90 días, y tener un estatus previo funcional bastante mal. Y a su vez los pacientes inmunodeprimidos o recibiendo terapias inmunosupresoras. Los factores específicos para pseudomona obviamente va a ser la colonización por pseudomona, las enfermedades crónicas pulmonares, como por ejemplo pacientes con bronquiectasias, con EPOC severo, traqueostomizados, y las infecciones por factores de riesgo específicos para infección por Staphylo aureus, penicilino resistente, son los pacientes que están colonizados por SAMAR, los pacientes que reciben hemodiálisis, y todo esto es asociado a los catéteres, y los pacientes que tienen infecciones recurrentes de piel. Ya con presentar dos de estos factores de riesgo, tenemos más de 25% de probabilidad de que el paciente presente una infección por patógenos del grupo PES, por lo tanto tengo que iniciar un tratamiento antibiótico empírico contra estos patógenos. Estas son las guías PROA, que son las guías del Hospital de Clínicas que hay para cada sitio infeccioso, digamos. Yo acaso simplemente les puse la parte de neumonía grave. Lo que me interesa es mostrarles acá la parte del tratamiento antibiótico. Ven que en el paciente con neumonía grave, sin factores de riesgo para pseudomonas o enterobacteria productora de BLE, el tratamiento va a ser el de siempre, ampicilina, surlactam, claritromicina. Vean las opciones según alergias a penicilina y betalactámicos. Por otro lado, pacientes con factores de riesgo para pseudomonas o enterobacterias productoras de BLE, se agrega piperacilina, tazobactam asociada a claritromicina. Recuerden, como decíamos previamente, que esto es un tratamiento antibiótico asociado al antibiótico que yo hago para los gérmenes más frecuentes de neumonía, o cefepime o ceftazidime amica asociado a la claritromicina. Acá, bueno, las guías habla que si hay presencia de shock séptico, usar meropenem más claritromicina. Eso obviamente va a depender de cada servicio. Y si tenemos riesgo de Staphylo meticilino resistente, acá, a diferencia de las guías de la IT, saben que como primera opción tenemos la opción, valga la redundancia, de asociar Bactrim, o si no, hacer vancomicina.
La duración del tratamiento para los pacientes sin factores de riesgo para multiresistentes va a ser de 1 semana, y cuando planteo gérmenes resistentes voy a hacer tratamientos más extensos en base a 10-14 días. En este trabajo, es un estudio del 2018, prospectivo de 12 años, lo que se vieron fueron las características, los factores pronósticos en los pacientes que estaban ventilados y no ventilados con neumonía grave que requirieron ingreso a UCI. Entonces, lo que se ve es que la neumonía comunitaria severa tiene una elevada mortalidad a pesar de que yo haga un tratamiento antibiótico adecuado. Miren acá, casi hasta un 40% de los pacientes fallecen. La mortalidad en los pacientes que requieren asistencia respiratoria mecánica invasiva y no invasiva es significativamente mayor en los pacientes con invasiva, y se encontró la necesidad de asistencia respiratoria mecánica, así como el shock séptico y la hipoxemia severa, son los factores independientes más importantes para mortalidad a los 30 días. Bueno, y para terminar vamos a hablar un poco de las complicaciones en la evolución de la neumonía. Tenemos complicaciones a nivel locorregional, complicaciones pulmonares y pleurales, como por ejemplo la neumonía necrotizante, el absceso pulmonar, el empiema, y después complicaciones a distancia, que son muy frecuentes en esta patología. Las complicaciones hematológicas, a destacar que es de lo más frecuente que aparece, es leucopenia, trombocitopenia, puede dar también alteraciones de la coagulación. Vean las complicaciones que da a nivel encefálico. Hay complicaciones cardíacas, como síndrome coronario agudo, arritmias, falla cardíaca, que lo vamos a hablar más adelante, e injuria renal aguda también se puede asociar, y complicaciones endocrinas, sobre todo asociadas a insuficiencia adrenal. Entonces, cuando yo hablo de que una neumonía no responde al tratamiento, tengo que ver a qué se debe eso. La mayoría de las veces, o sea, el 40% de las veces, se debe a complicaciones infecciosas, porque tengo una complicación infecciosa que todavía no diagnostiqué, por eso la neumonía, la evolución, no está respondiendo bien, digamos. Y hasta en un 30% de los casos no logro identificar la causa de la falta de respuesta al tratamiento. Entonces, cuando encuentro las causas infecciosas puede ser, por ejemplo, que sea una neumonía comunitaria a gérmenes resistentes, que yo no planteé de inicio, que sea una neumonía comunitaria con microorganismos que no son frecuentes, como por ejemplo la nocardia, hongos, o que tenga una neumocistosis, o complicaciones locales de la neumonía, como el empiema, o absceso pulmonar, o neumonía necrotizante. Y después, por otro lado, voy a tener causas no infecciosas, que es los pacientes que asocian, por ejemplo, un CVP, una hemorragia pulmonar, un tromboembolismo pulmonar, neumonía eosinofílica, edema pulmonar. Son otras causas no infecciosas, pero que me pueden, digamos, importar cuando el paciente no está respondiendo al tratamiento presuntamente adecuado que yo estoy haciendo. Entonces, vamos a hablar un poquito de algunas de esas complicaciones, que por frecuencia, de las más frecuentes, digamos, son las que vamos a nombrar. El derrame pleural paraneumónico y el empiema, como dije, son complicaciones frecuentes. El hecho de que yo haga un tratamiento inapropiado de estas patologías va a aumentar significativamente la mortalidad y la morbilidad del paciente. Habitualmente son infecciones polimicrobianas, teniendo como patógenos más frecuentes Staphylococcus aureus y bastantes estreptococos, que puede ser el neumococo, pero también el piógenes. De hecho, vean que en la neumonía neumocóxica es muy bajo el porcentaje de los empiemas asociados a esa neumonía que son por el neumococo mismo. La imagenología que voy a utilizar para ayudarme en el diagnóstico va a ser la tomografía, que es lo que me va a permitir diferenciar entre el empiema pleural y la presencia de un absceso pulmonar, y lo que sí voy a tener que hacer es una toracocentesis diagnóstica, que voy a poder definir si estoy frente a un derrame pleural complicado, en base al nivel de glucosa, una LDH mayor a 1000, un pH menor a 7, y cuando en ese líquido pleural hay desarrollo bacteriano, en esos cultivos, digo que estoy frente a la presencia de un empiema. Obviamente que frente a la presencia de estas complicaciones, el tratamiento antibiótico va a ser más prolongado, de 14 a 21 días, y lo que voy a tener que hacer, además de hacer antibióticos, es tratar de evacuar el foco, por lo tanto voy a tener que hacer un drenaje de tórax. En este momento, obviamente que no es solo decisión del intensivista, sino que se va a tener que discutir en conjunto con cirugía de tórax. Habitualmente recuerden que son derrames loculados, y tenemos opciones terapéuticas, dentro de ellas la terapia con fibrinolíticos, o se puede hacer una videotoracoscopía asistida, pero nuevamente les digo, no es algo que sea solo decisión del intensivista. Con respecto al absceso pulmonar y la neumonía necrotizante,
Son patologías que son bastante similares. En realidad el absceso pulmonar lo que es una necrosis del parénquima pulmonar que se produce secundario a la infección con la posterior formación de una o más cavidades. Los gérmenes más frecuentes son los anaerobios de la boca, ¿tá? Muchas veces los pacientes que se aspiran con mal nivel de conciencia son frecuentes este tipo de neumonias, y también puede haber infecciones por estafiloaureus. La presentación clínica habitualmente es subaguda, lleva varios días de evolución, y como excepción, el absceso pulmonar por estafiloaureus puede llegar a tener un curso fulminante. Y es muy frecuente que se asocien a derrame pleural complicado y a empiema. La neumonía necrotizante, por su parte, se caracteriza por tener múltiples y pequeñas cavidades que están contiguas una al lado de la otra, que son chicas, menores a 2 centímetros, tienen un curso evolutivo más rápido, habitualmente en el entorno de una semana, y se extiende también precozmente, obviamente, a la cavidad pleural y a otros lóbulos pulmonares. La imagenología diagnóstica en la radiografía de tórax, lo que vamos a ver es la cavidad con nivel hidroaéreo, y la tomografía de tórax en realidad es el estudio más sensible, y es lo que nos va a permitir detectar la presencia de cavidades, si hay pequeñas cavidades, y diferenciar cuando la patología es pulmonar de si hay un nivel hidroaéreo a nivel pleural. El distrés es otra complicación, el síndrome de distrés respiratorio agudo, otra de las complicaciones que puede ocurrir secundario a una neumonía comunitaria grave. La neumonía es la causa más común de insuficiencia respiratoria aguda y de distrés respiratorio, porque lo que genera es un daño directo en el parénquima pulmonar por los diferentes patógenos infectantes. La estrategia de ventilación protectiva que se usa para el distrés se recomienda obviamente también para los pacientes con neumonía grave. Este trabajo es del 2018, enrolaron varios pacientes, más de 5.000 pacientes. Como ven, el 17% de los pacientes requirió ingreso a la UCI, el 33% requirió asistencia respiratoria mecánica, la mitad requirieron ventilación no invasiva, y un 13% desarrollaron distrés. El diagnóstico etiológico lo obtuvieron en la mitad de los pacientes nada más, y el patógeno más frecuente, como era esperable, fue el neumococo. No encontraron diferencias en la mortalidad entre los pacientes que desarrollaron y no desarrollaron distrés. Lo que sí encontraron como factor independiente para desarrollar distrés es el score de SOFA al ingreso a la unidad. Con respecto a las complicaciones cardiovasculares, son complicaciones sumamente frecuentes, son responsables de hasta un 20% de las muertes asociadas a neumonía. Hasta un tercio de los pacientes pueden desarrollar estas complicaciones durante el episodio agudo, incluso luego de la alta hospitalaria, incluso muchos años después de haber tenido el alta. Por frecuencia son arritmias, que habitualmente es una fibrilación auricular, puede haber síndromes coronarios agudos, falla cardíaca, stroke, que ahora vamos a ver un poco por qué se puede producir todo eso, y lo que sí me interesa que sepan es que aumenta la mortalidad hasta el doble en comparación con los pacientes que no presentan complicaciones cardiovasculares. Entonces, ¿por qué una neumonía grave me genera tanta complicación cardiovascular? Hay varios factores que interactúan entre sí para determinar eso. Por un lado, el patógeno infectante, que vamos a ver en la siguiente diapo a qué me refiero con eso, y después yo tengo en el paciente un estado de hiperinflamación sistémica, que eso tiene un efecto directo negativo sobre el cardiomiocito. Por otro lado, voy a tener disfunción endotelial, que eso me favorece la agregación plaquetaria, generando un estado protrombótico y con eso favoreciendo la aparición de síndrome coronario agudo por obstrucción vascular. Tengo, por otro lado, una hiperactividad del sistema nervioso simpático, que lo que me genera es un aumento del consumo de oxígeno a nivel cardíaco en un paciente con insuficiencia respiratoria severa con menor nivel de oxígeno circulante en sangre. Y con respecto a los patógenos, determinados patógenos específicos que se asocian a complicaciones cardiovasculares, tenemos el neumococo como germen más frecuente, que tiene un efecto cardiotóxico que es directo al invadir el miocardio, y lo que hace es crear microlesiones, y ahí mismo induce la apoptosis del cardiomiocito. Por otro lado, el neumococo tiene un efecto citotóxico a través de lo que se llama la neumolicina, que es uno de los factores de virulencia más importantes. Dentro de los atípicos, el micoplasma puede generar pericarditis y miocarditis, y la clamidia, por su parte, tiene la capacidad de infectar las placas ateroscleróticas y las placas crónicas de aterosclerosis que tienen los pacientes, generando una reacción inflamatoria intravascular, y de esa manera también determinando la aparición de síndromes coronarios agudos. Bueno, Pablo. Bueno, como comentaba Alfonsina, la ecografía pulmonar es una técnica que viene ganando peso en todas las unidades de cuidados intensivos. Si bien, bueno, todavía se genera cierta resistencia
al uso, seguramente, bueno, por la falta de entrenamiento, al no poder contar con los equipos, que quede la imagen impresa, o sea, la imagen en el sistema, eso, bueno, genera cierta desconfianza, y bueno, seguramente por esos factores y algunos otros más, que todavía la técnica no ha podido ser instrumentada plenamente en las unidades de cuidados intensivos. Alfo, yo no sé si el puntero mío. Creo que te los tengo que pasar. Decime vos y yo te voy pasando. La imagen superior, donde vemos ese tórax con los diferentes cuadrantes, como ustedes pueden ver ahí, el cuadrante se divide en 6 cuadrantes, por sus líneas respectivas, para esternal, axilar anterior, posterior y la paravertebral, con una línea media que dividimos en superior e inferior. Y eso es la división clásica para la valoración del tórax, donde nosotros ponemos el transductor, puede ser inicialmente, depende del paciente, sectorial, que es el chiquito, y el transductor del oblicuo, que es el más grande para ver estructuras más profundas. Se pone el transductor con el puntero cefálico, y todas las estructuras cefálicas van a estar a la derecha. Y bueno, eso lo repetimos en cada cuadrante. Con esta imagen inferior, Alfo, ahí bueno, se visualizan esas dos finas líneas hiperecogénicas más blancas, que son las pleura parietalis y la pleura visceral con su espacio pleural. La próxima, Alfo. Este es un video, no sé si lo puede poner. En este video solamente vemos un pulmón normal con el claro deslizamiento pleural o sliding pulmonar. Esto es un pulmón normal. Las dos pleuras, cómo se mueven. No sé si lo visualizan bien. La próxima, Alfo. ¿Cambió? Pasala. Sí. Como dijimos, bueno, entonces el ultrasonido tiene una sensibilidad importante, ¿no? Del 90% y una especificidad del 98% con respecto a la radiografía de tórax. ¿Sí? El diagnóstico, tenemos que asegurarnos que se trate de una imagen intratorácica. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el diafragma. Y bueno, que tenga contacto pleural, como van a ser la gran mayoría de las condensaciones de los procesos neumónicos. Y bueno, tenemos que ver que sea hipoecogénico comparado con el pulmón aireado, ¿no? No sé si pueden ver la imagen acá. Cualquier cosa van preguntando las imágenes, la duda que tengan. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Donde dice la C es la consolidación, esos pequeños puntitos blancos, si fuera una imagen dinámica, ¿sí? Sería el broncograma dinámico, que es lo mismo la traducción ecográfica de lo que se ve en la placa. Y bueno, ahí se observa la consolidación, que es la C, y el derrame pleural, que bueno, en esta presentación solamente hablamos de lo que es la consolidación de la neumonía, porque si no se nos extendería mucho la presentación. La próxima, Alfo. Los criterios diagnósticos, bueno, tiene que tener un patrón tisular. El patrón tisular es similar al hígado. O sea, la ecogenicidad tiene que ser igual. Se habla de un proceso de hepatización. Los límites anatómicos, como dijimos, tienen que tener un borde superficial regular, ¿sí? Y un borde profundo irregular, excepto, o sea, que tenga contacto con el pulmón sano, excepto si hay una afectación lobar completa, ¿no? Después la presencia, como dijimos, de broncograma aéreo, que son estas imágenes hiperecogénicas, como dijimos, esta es una imagen estática. Si fuera dinámica, se ve como el broncograma aparece y desaparece, o sea, con inspiración y expiración. Eso diferencia el proceso neumónico de la telectasia. En la telectasia el broncograma es estático, o sea, el punto blanco no va a desaparecer en inspiración y expiración. La próxima, Alfo. Este es un estudio multicéntrico, donde el objetivo fue definir la precisión de la ecografía pulmonar en el diagnóstico de las neumonias en la comunidad. ¿Sí? El resultado fue de 362 pacientes con sospecha de neumonía en 14 centros europeos universitarios,
Y bueno, se confirmó 229 pacientes con un total de 63,3%, y el ultrasonido lo que reveló es la sensibilidad con respecto a la radiografía, ¿no? Con un 94% prácticamente y una especificidad del casi 98%. La próxima, Alfo. ¿Me dijo? Sí, sí. En ese trabajo que mostré anteriormente, se hizo varias intervenciones, al tercer, sexto, noveno y 15º día. Si ustedes ven acá, Alfo, la imagen A, esta es la ecografía 0, y la imagen E es la placa 0. Si ustedes ven la ecografía A, acá ya hay un proceso neumónico, hay una consolidación con su broncograma aéreo. Y la placa 0, en realidad lo que se ve es un discreto infiltrado iliobasal derecho. La imagen B es la ecografía evolutiva, donde se ve claramente el proceso inflamatorio con su broncograma, como su broncograma dinámico, si fuera a hacer una imagen dinámica. La placa D, o sea, la imagen D, es una placa evolutiva al 10º día, o sea que vieron que prácticamente no hubo un gran cambio, ¿tá? Con respecto, o sea, no hubo diferencias significativas en cuanto a la radiología. Y la imagen C es la imagen final, o sea, la ecografía del 15º día, donde se ve ya un patrón de aireación pulmonar, o sea, se ven líneas A, que son esas líneas horizontales que están equidistantes al pulmón. Y bueno, la conclusión que llevaron es que el diagnóstico de la neumonía por ecografía tiene una alta precisión, y ellos vieron que alrededor del 8% de las lesiones neumónicas no son detectables por ultrasonido. Por tanto, lo que sí, bueno, una ecografía con un patrón discreto de consolidación no excluye la neumonía. La próxima, Alfo. Esto es un estudio, una narración sistemática, es un trabajo publicado en el 2016, donde tuvieron como objetivo evaluar la precisión del diagnóstico de la ecografía para la neumonía en adultos. Se revisaron 1072 artículos, se extrajeron 38 para una revisión que fue más detallada. De esos 38, 14 artículos fue lo que cumplieron los objetivos, con 1911 pacientes. Y bueno, las conclusiones que llevaron es que el ultrasonido fue una herramienta de alta precisión para el diagnóstico de la neumonía, y la utilización del ultrasonido facilitaría la estimación de la neumonía al lado de la cama del paciente. La próxima, Alfa. Esto es un consenso de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, donde ellos, bueno, algunos puntos que remarcaban la integración de la ecografía pulmonar en el contexto clínico, que se considera como una habilidad básica para la evaluación de la insuficiencia respiratoria. Esto es una recomendación fuerte. La aparición de un síndrome intersticial y consolidación como patrón tisular, como lo dijimos, como marcador de aumento de la densidad pulmonar, debe ser considerado como una habilidad básica. La próxima, Alfo. Esto es un estudio, también es un estudio italiano, que lo que ellos llevaron es a ver si el ultrasonido podía sustituir el uso de la radiografía de tórax. ¿Tá? Como objetivo, entonces, como dijimos, es la influencia del uso diario de la ultrasonografía pulmonar en el crítico, ¿tá? Sobre el número de radiografías y, en consecuencia, bueno, sobre los costos médicos y la exposición de las radiaciones, que para mí, bueno, seguramente para todos, el uso correcto de los medios del CTI es importante, ¿no? Como resultado tuvieron 4.134 historias clínicas desde enero al 2010 hasta el 2014. Del 2010 al 2012, recién en el 2012 fue que se incorporó la ecografía a la unidad. Entonces dividieron dos grupos, el A y B, el A con 1.869 pacientes y el B con 2.065 pacientes. En un periodo y otro, en el 2010 a 2012, vieron que se gastaban radiografías de tórax aproximadamente 45.000 euros, ¿sí? Y a partir del 2012 en adelante, hasta el 2014, hubo una reducción aproximadamente de 30.000 euros, solamente por la introducción de la ecografía, ¿no? Solamente por el uso de placas en el servicio. Y bueno, como conclusión, que el ultrasonido fue efectivo para reducir el número de radiografías, los costos médicos y la exposición a la radiación de la unidad, sin afectar el resultado del paciente. La próxima, Alfo. Este es un trabajo nacional
que se hizo en el Hospital Pasteur, en conjunto con otro servicio. Y bueno, fue un estudio prospectivo que fue controlado. Si bien el L no fue muy grande, pero fue un estudio que tuvieron buenos resultados. Fueron 80 pacientes, se randomizó 40 por grupo. Y bueno, en el grupo donde se utilizó el ultrasonido, se utilizaban todos los días, o sea, cada ingreso del ultrasonido, vaina nervio óptico, ecografía, ecocardio, pulmón y abdomen. En ese grupo de intervención se vio que, bueno, que se usó mucho menos recursos por paciente los primeros 5 días de hospitalización. Recursos, placa, ecografías solicitadas a terceros, tomografías. Si bien esto, o sea, no significa que la ecografía sea el gol estándar, ¿no? Siempre y cuando, como dijo Alfonsina, hay que llevarlo a la clínica. La evaluación de la ecografía sistemática condujo a una caracterización de todos los pacientes al ingreso, o sea, perdón, de 14 pacientes al ingreso con el 35%, y o sea, produjo un cambio en el manejo clínico de 24 pacientes con un porcentaje de 60%. Se concluyó que, bueno, que la aplicación de la ecografía puede disminuir la utilización de los recursos de diagnóstico por imagen convencional y el tiempo de ventilación mecánica. El tiempo de ventilación mecánica fue porque se manejó mejor el volumen con estos pacientes. La próxima. Esto para finalizar y no aburrirlos más, un caso clínico. Paciente de 29 años con antecedente de asma bronquial. Tratamiento habitual salbutamol más antialérgicos vía oral en crisis. Consultó en la policlínica periférica por disnea. Refiere un cuadro de 7 días de evolución de mal estado general, disnea progresiva hasta hacerse mínimo esfuerzo, sibilancias audibles, afonía, todos con expectoración mucoplurente acompañado de temperatura en torno a 37-38. Se inició un tratamiento antitérmico y empírico con amoxicilal clavulánico. Del examen físico se destaca hemodinamia estable, frecuencia cardíaca fue en torno a los 150, saturación basal de oxígeno 93, taquipnea, ocultación pulmonar, unos sibilantes dispersos en ambos campos pulmonares y unos sucrepitantes aislados en base pulmonar derecha. De la evolución, bueno, prioridad clínica, aumento de disnea, crisis broncoobstructiva y agregó crepitantes a nivel basal derecho, por lo que ahí se derivó al primer nivel de atención. Esta es la primera placa, ¿sí? Donde prácticamente se ve un discreto infiltrado ilibasal, también a derecha. Y bueno, esta es la primera eco que se le realizó. ¿Tá? La ecografía, la segunda, la que está abajo, está más clara, donde se observa un patrón de consolidación con broncograma, ahí va, ese mismo, con broncograma dinámico. ¿Tá? Si fuera la imagen dinámica se visualiza, como les dije, que esos puntos blancos desaparecen con la expiración. La próxima. Y esta es la segunda ecografía de control, ¿tá? Posterior al tratamiento antibiótico, donde se observa claramente el patrón de, o sea, un pulmón más aereado. ¿Se le queda alguna duda? ¿Pregunta? ¿Alguno tiene alguna pregunta o terminamos? ¿Les quedó claro? Bueno, gracias a todos. Chao. Chao, pasen bien, gracias.